una nueva ciudadanía que otorga nueva patria, familia y hogar. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Vamos a verlo, tercera parte, versículos del 19 al 22. Lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver las dos cosas. Primero, lo que somos en Cristo. Y viene en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, ¿qué he subrayado? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pero antes de entrar ahí, lo primero que vemos es, así que, estas son las palabras en las que podemos ver otra vez la obra de Dios en nosotros. Y es que antes éramos extranjeros para Dios, y sin embargo ahora no somos ni extranjeros ni advenedizos. Los advenedizos, por si alguien se lo pregunta, son aquellos que viven como forasteros en un país. Son aquellos que están de visita en una nación que no es la suya y por eso, en la mayoría de los casos, pues no terminan de sentirse a gusto en ella. Sin embargo, Dios nos ha hecho suyos. Por eso ahora sí estamos cómodos en nuestra nueva patria. Dios nos ha hecho parte de su pueblo. Dios nos ha hecho parte de su familia. Y este es un milagro. Este es el milagro de así que ya no. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo vamos a ver en los versículos del 20 al 21. Lo que tenemos en Cristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, vamos a empezar recordando que para Dios solo hay dos familias, solo hay dos patrias, la suya o la del enemigo. Antes nos sentíamos cómodos en aquella patria y en aquella familia, en la del enemigo. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba fundada, porque ahora vamos a hablar del fundamento, nuestra vida estaba fundada, estaba construida sobre el fundamento cambiante y variable de la corriente de este siglo. Ya hemos hablado de cómo funciona la corriente de este siglo. Cada 5 años, incluso antes, pues va cambiando. Lo que antes era bueno, ahora es malo, etc. O sea, no tienen la verdad. Estábamos fundados ahí, pero ya no, dice Pablo. Ahora tenemos una patria y una familia diferente, y lo que antes no nos gustaba, ahora nos gusta y lo anhelamos. No como antes que huíamos de la santidad. Por eso buscamos construir nuestra vida de otra manera. Quiero que reflexiones sobre lo siguiente. Si buscas construir tu vida de una manera completamente diferente a la de antes, es muy probable que eso sea un indicativo de tu conversión. Y es que solo hay dos formas de construir la vida en esta vida. O según la corriente de este mundo, o según Dios. Por eso un cristiano construye su vida con unos elementos completamente diferentes a los de antes. Completamente diferentes esos elementos a los elementos del mundo. Y es que ahora, al ser conciudadanos del reino de Dios, tenemos algo diferente, tenemos una ciudadanía diferente y por eso tenemos también, claro, una patria diferente, con esa ciudadanía, con ese pasaporte podemos entrar a esa patria y tenemos una familia diferente. Por eso ahora construimos allí, en nuestra nueva patria y con nuestra nueva familia, un nuevo hogar. Un hogar diferente al de antes. Vamos a ver las tres características, los tres elementos con los que construimos nuestra nueva casa. Vamos a ver el primer elemento, el fundamento. Ahí vemos el primer elemento con el que construimos la casa de la familia de Dios. Bien, nuestra casa, como todas las casas, la construimos sobre un fundamento. Nuestro fundamento lo hemos leído y lo vemos en los versículos o en el versículo 20. La iglesia está edificada ¿sobre quién? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo creo que es muy sencillo de entender.
la piedra sobre la que se sustenta todo el edificio al que llamamos iglesia, porque esa es nuestra casa. Iglesia, que es nuestro nuevo hogar y que está en nuestra nueva patria, es Jesucristo mismo. Esto se entiende muy bien. Sin esta piedra que es Jesucristo mismo, o sea, su vida, su ministerio, su enseñanza, su muerte, su resurrección y su glorificación, esta es la piedra. Si no construimos ahí, todo se vendría abajo. Esa es la piedra sobre la cual construimos nuestra casa. Por eso las enseñanzas de los apóstoles y profetas se tenían que sustentar en esa vida y enseñanzas que conocieron de Cristo. Más aún, el llamado de los apóstoles y de los profetas, su llamado, sus dones y su ministerio derivaban del Señor mismo y no de una decisión propia o de otros. El ministerio de los apóstoles y profetas, separado del Señor, no vale nada. Para que sus enseñanzas que están en las Escrituras fueran válidas, tenían que ser inspiradas por el Espíritu Santo y tenían que tener aprobación apostólica. Por lo tanto, esta aprobación apostólica sobre un escrito o una carta era una de las pruebas fundamentales para que la Iglesia reconociera, dentro de la lista aceptada de los libros, del canon, esta aprobación apostólica era necesaria para que entrara cualquier escrito en el Nuevo Testamento. Esta aprobación apostólica hacía que los libros que vemos en el canon del Nuevo Testamento no tuvieran por qué ser escritos necesariamente por un apóstol, pero sí necesitaban tener su autoridad. Vamos a ver qué es apóstol, especialmente en este versículo, y qué es profeta, ¿de acuerdo? Mirad, apóstoles en el sentido estricto y tal como lo vemos en este versículo, porque apóstoles en un sentido amplio significa enviado, o sea, enviados somos todos, pero un sentido estricto, que es a lo que se refiere en este versículo, fueron los 12, incluyendo a Pablo. Son a los que el Señor mismo les dio la autoridad universal sobre la doctrina cristiana. ¿De acuerdo? Es sobre la doctrina de estos apóstoles sobre la que el edificio siguió construyéndose. Piedra, que es Cristo, la doctrina de los apóstoles que fueron instituidos por Cristo mismo. Profetas. Otra vez, los profetas en sentido estricto, porque en sentido amplio, profetas somos todos. Ahora mismo yo estoy profetizando al explicar la palabra, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero profeta en un sentido estricto, que es tal y como lo vemos en este versículo, fueron aquellas personas a las que Dios inspiró para transmitir los fundamentos. ¿Recordáis? Estamos en esta palabra, en fundamento, para transmitir los fundamentos de la doctrina cristiana expresados en las Escrituras. Pero no hay más, ¿de acuerdo? Lo digo porque por ahí veréis apóstoles y profetas. No hay más. Ya no hay más apóstoles ni profetas en este sentido estricto que acabo de referirme, ¿de acuerdo? No hay más enseñanza que la que está explicitada en las Escrituras. Así pues, todo el fundamento, que es lo que estamos viendo ahora, ¿está dónde? En las Escrituras, está escrito en la Biblia. Y sobre ese fundamento, por cierto, que es Jesucristo mismo, testificado por ellos, es por donde comenzamos nosotros a construir nuestra casa y por el cual seguimos construyendo nuestra casa sin salirnos de ese fundamento. ¿Vale? Jesucristo mismo y el fundamento que escribieron los apóstoles. Este testimonio, otra vez, es el fundamento. Este testimonio es el fundamento. Este testimonio y fundamento de los apóstoles y profetas del que Pablo habla es el que el Señor Jesús utilizó para que todos nosotros llegásemos a la fe. Seguramente lo recordáis, pero en la llamada oración sacerdotal que vemos en Juan 17, el Señor Jesús no solo ora por sus discípulos, también lo hace por la Iglesia universal. Y si os fijáis luego en Juan 17:20, previendo el Señor Jesús que otros muchos iban a convertirse, Jesús ora lo siguiente: mas no solo ruego por estos, y está hablando de los suyos, de los discípulos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos es el fundamento de los apóstoles del que nos fiamos y que está escrito en las Escrituras.
no de otros que han podido venir después y que se dicen apóstoles. Otra vez, ese por la palabra de ellos es el fundamento de los apóstoles, del que nos fiamos y que está escrito en las Escrituras. Por lo tanto, la Iglesia cristiana o es apostólica o no lo es. ¿De acuerdo? La Iglesia cristiana o es apostólica o no lo es. La Iglesia católica romana no es apostólica en este sentido que yo estoy comentando, porque para ellos la sucesión apostólica depende de una cadena de imposición de manos que, según ellos, les conecta en el tiempo hasta el apóstol Pedro y de él con Jesús. Pero esto no es una verdadera sucesión apostólica, ¿de acuerdo? Para ellos es una cadena humana de imposición de manos que va en el tiempo. Esto no es una verdadera sucesión apostólica. Las iglesias bíblicas solo son verdaderamente apostólicas cuando confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero subrayar lo que viene ahora. Cuando son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, otra vez. Cuando son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, no cuando se inventan tradiciones humanas o cosas extrañas que no solo no vienen en la Biblia, sino que además las contradicen. Otra vez, cuando son fieles a las enseñanzas de los apóstoles, cuando sirven al Señor y cuando esperan su regreso en gloria. Sobre este fundamento de los apóstoles, o sea, sobre este fundamento de ser fiel a las enseñanzas de los apóstoles y no sobre una supuesta cadena de sucesión a través de un supuesto sacramento del orden a obispos y sacerdote hechos con imposición de manos, es sobre el cual la Iglesia se va construyendo. ¿De acuerdo? Sobre este fundamento, otra vez, ¿cuál es? No es una imposición de manos, sino es cuando somos fieles a las enseñanzas que los profetas y apóstoles dejaron en las Escrituras.